pidió, la que dijo que rendimos alimentación a las 12:30. Esa materia nosotros nos anotamos una vez que vimos que cursábamos de 10 a 13 el horario del TP y que de 10 a 13 teníamos la teoría. Por eso pedí la consideración, pero bueno, si no se puede, o sea, si se me interponen no hay problema, pero quería que sepan eso, que no fue a propósito, sino que lo hicimos una vez que habíamos visto los horarios de las otras materias. No, está bien, pero por eso justamente también nosotros les damos las fechas de los recuperatorios y las fechas de los parciales, todo con anterioridad, porque si ustedes ven que ya otra materia les quiere poner un examen el mismo día que ya pueden llegar a tener otro, eso ustedes lo tienen que decir al profesor, ¿sí? Sí, es Porque que, nosotros nos podemos llegar a adaptar con los alumnos que trabajan. sí, Más que nada eso. Entiendo si vos rendís otra materia, bueno, pero lo que pasa es que si sos vos y dos o tres chicos más, y después todo el resto puede a esa hora, digamos que en realidad ahí el error fue de ustedes en aceptar digamos, un examen el mismo día que ya estaba pautado un recuperatorio, ¿sí? es que nosotros nos habían cambiado el examen para el primero y después lo volvieron a cambiar porque otros tenían otro examen. No sé, fue todo un lío ese cambio, pero Claro, bueno. bueno, pero por Ujú. eso mismo nosotros armamos siempre el cronograma eh, al inicio del cuatrimestre y se lo subimos enseguida para que ustedes tengan todo, ¿sí? Pero bueno, la idea es tratar de buscar un horario entre las 10 y las 16, que es donde está pautada los horarios de clases de sensorial, ese lunes, y que puedan todos. Por favor, si alguno trabaja turno mañana o turno tarde, díganos, porque nosotros en realidad habíamos Yo, pensado. profe, yo mandé el certificado a principio del cuatrimestre, que por eso yo podía estar en la comisión de la mañana, porque yo trabajo de 12:45 a 16:45. Creo, no me acuerdo a quién le mandé el certificado, creo que a Facundo y a alguna profesora más. Mi nombre es Roldán Micaela y mandé el A certificado mí, de mi Micaela. trabajo. Ah, bien. Y por eso pedí el cambio con el turno de la mañana para TP. Bueno, ¿podremos entonces tomarlos a las 10 de la mañana? Sí, profe, creo Sí, que lo Sí, mejor, porque profe. es a la hora creo de que lo mejor. teoría. Profe, Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, no hay Por mí problema. también. También recuerden que no va a ser un examen largo, o sea, no es que van a estar hasta las 4 de la tarde sentados haciendo un examen. Profe, es la Bien, misma modalidad que el examen pasado, ¿no? sí. ¿Y va a ser el mismo tiempo que en el examen pasado? Sí, chicos, porque hay exámenes en que, por ejemplo, a mí me marcaron todas las opciones correctas y, o sea, no podemos aceptar ese tipo de cosas que tiren a pegar, a ver si alguna acepta, ¿sí? Igualmente, igualmente, el criterio es así, chicos. Supónganse, ustedes tienen una múltiple opción donde tienen 6 opciones, de las cuales 2 son correctas y las tienen que cliquear, ¿no es cierto? Esas 2 van a valer el 50% cada uno. El resto de las que son incorrectas, en realidad nosotros ponemos que se descuente 10% del valor de la pregunta, o sea, ni siquiera llegamos a que tengan el mismo valor de descuento que la que es correcta, ¿sí? Más del 10 o 20% no hemos puesto, creo que solamente en algunas de Sole que había pocas opciones y que eran fáciles de responder, pusimos el 30% del valor de la pregunta, pero era porque tenían que cliquear una sola, esa valía el 100%, y si ustedes después cliqueaban cualquiera de las otras 2 opciones, se les descontaba el 30%, ¿sí? No, no, eso no cuenta. Sí, sí, sí. No, mientras ustedes estén trabajando en el intento y no hayan pasado a otro, porque después no pueden volver atrás, no pasa nada si van cliqueando y descliqueando. ¿Está? Pero bueno, que sepan que sí, que
algo tenemos que poner, porque si no, si ponemos que no se descuenten puntos, así cualquiera marca todas las opciones, y si marca las 2 que están correctas, las va a tener bien, pero tienen todas las otras mal, y no se le puede considerar que está bien esa pregunta, ¿sí? Profe, pero solamente descuentan las que tienen varias opciones. Por ejemplo, si vos te equivocas en un verdadero o falso, no descuenta el resto del examen, ¿o sí? No, el verdadero o falso no descuenta. ¿Y la de desarrollo? Las de desarrollo, en realidad, el puntaje se lo va a dar cada docente en función de cómo considera que Está bien, que pero está lo que yo hice bien, por ejemplo, y hay un inciso, el D, que lo respondí mal. Ah, Eso no, me se te da descuenta, 0 el ¿bien? puntaje. No, eso te da 0 y listo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener algún mecanismo en las respuestas de verdadero o falso o las de múltiple opción, en las cuales ustedes, perdón, las de múltiple opción, en las cuales ustedes de alguna manera no cliquen todas las opciones y la tengan bien, ¿sí? No, está bien. Yo había pensado de que cuando vos tenías algo de desarrollo y contestabas algo bien y qué sé yo, un inciso, dos incisos los tenías mal, te descontaba puntos a lo que había hecho bien, pero no es así. No, en lo de desarrollo no. Gracias. Profe, yo tenía una pregunta sobre los colores y ese que había que marcar las opciones correctas, por ejemplo, Ahora está bien, ahora lo vemos. Yo para que Sole y Meli, si se quieren retirar, quedamos entonces el lunes a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, Sole y Meli, si quieren irse, no hay problema. Bueno, vamos a la parte de las preguntas que me tocó diagramar a mí. Yo diagramé las de percepciones y las de desarrollo de pruebas descriptivas, ¿sí? En cuanto a lo que era percepciones, tanto el turno mañana como el turno tarde tenía 2 casos que se les presentaban. En el del turno mañana, específicamente, lo que se les pedía, se les decía que tenían una sopa, sí, creo que ese era el de la sopa de espinaca, ¿no es cierto? ¿O era el turno Sí, tarde? profe. El de la sopa de Bien. espinaca con los Sí, 2 bols, el amarillo y el rojo. Bien. Se ponía una sopa de espinaca, que ustedes tienen que ya saber que va a ser una coloración verde, en 2 recipientes, uno de color rojo y en otro de color amarillo, ¿sí? Y que se presentaban esas muestras codificadas a un grupo de personas preguntando acerca de la intensidad del sabor picante y la intensidad del color de la sopa, ¿sí? Después tenían que señalar cuáles eran las principales conclusiones correctas o afirmativas que se obtenían del experimento. Bueno, lo primero que tienen que imaginarse ustedes es el ensayo. Primero tienen el color verde de la sopa en un fondo rojo o en un fondo amarillo, ¿sí? Recuerden que el color rojo se va a asociar con un sabor picante, entonces una de las conclusiones va a ser que la sopa contenida en el recipiente rojo les va a resultar más picante, ¿sí? Después, con respecto a la intensidad del color verde, si ustedes se acuerdan de lo que vimos en el TP, cuando ustedes superponen colores complementarios, como en el caso del verde y el rojo, se ve aumentada la intensidad del color, ¿sí? En cambio, cuando ustedes tienen colores, por ejemplo, el verde y el amarillo, que están cercanos en la escala cromática de colores, no sucede eso, ¿sí? Bueno, y por otro lado, otras 2 de las preguntas tenían que si el color del recipiente afectaba la percepción del sabor, y efectivamente era eso, y no al revés, que el sabor afectaba la intensidad del color del alimento, ¿sí? Bueno, eso con respecto al turno mañana. Con el turno tarde era Profe, por más similar. por más que sea idéntico, ya por cambiarle el color ya van a creer que es más picante, aunque lo prueben y sea igual. Cuando ustedes no trabajan con esto lo vimos también en el TP, cuando ustedes no trabajan con un panel que esté entrenado, ¿sí? Si ustedes realizan algo con consumidores,
Lo que suele pasar es que en realidad los colores, ¿sí?, de los recipientes afecten la percepción del sabor, si ese panelista no está entrenado, ¿sí? Lo vimos con, creo que lo de las tazas de café, que les mostré resultados de que cuando se presentaba el mismo café en una taza blanca, ese sabor se veía más intensificado que si estaba en una taza azul o una taza transparente. Claro, y en ¿sí? ese caso, ¿por qué sería contrario el color? En este caso, el color más claro era el que se considera que va a ser como más fuerte en el caso del café, poniéndolo en la taza blanca que en la taza negra. Y en el de Claro. la sopa es lo contrario. Claro, yo lo En pensé así realidad, también. lo que Yo sucede, lo bueno, pensé ¿qué es lo que acordándome de vimos ese en la ejemplo, teoría? por eso No, ¿qué es lo que vimos en la teoría? concluí Que mal. la intensidad del color, el tono del color, aumentaba cuando se lo ponía en un fondo que sea de color complementario. Pero estaba Eso hablando del fíjense. sabor, igual, la intensidad del sabor. Sí, sí, perdón. Pero bueno, creo que estábamos hablando de lo del verde. Me preguntaron lo del verde, ¿o no? Sí. 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 Bueno. ¿Me explico? Claro, yo lo interpreté también como que el amarillo, al ser más claro, el verde iba como a destacar más, pero no pensé en Sí, eso yo de superponer Bueno, los yo también. colores. Incluso tienen en la teoría, incluso, sí. Fíjense acá, ahí les compartí la pantalla, ¿sí? Fíjense dónde lo ven más resaltante el color verde, Claro, sí, sí. ¿sí? Bien. Bueno. Profe, pero entonces tendríamos que tener o recordar bastante bien la rueda del color, digamos. Y sí, Hay que como que tenerla bien presente en la mente, Claro, no porque si sé, me o... mostrás esa sí. imagen es re Sí, obvio, pero sí, en el momento ese decís, no, claro. A mí me Bueno, pasó pero eso, como que en el eso momento no no me solamente acordaba lo la vimos imagen. o sea, lo vimos en la teoría, y en la teoría incluso tienen dos cuadrados superpuestos, uno rojo con verde, que creo que están al revés de lo que yo les planteo acá, y el otro era rojo con violeta, sobre fondo violeta. Era exactamente lo Claro, mismo porque explicaba exactamente lo mismo. ¿Sí? claro, pero para darte Nada más que cuenta sí o sí tenés que tener eso. yo se lo llevé a otra situación. ¿Sí? Bien. En el turno tarde pasaba algo similar, nada más que estaba planteado al revés, sino que un grupo de investigadores decide realizar un experimento donde elaboraron dos tipos de bizcochuelos, variando la concentración de cacao. Acá justamente lo que variaba el color era la muestra que ustedes tenían. Cada muestra se presentó codificada en recipientes a un grupo de personas, y se efectuó un cuestionario preguntando acerca de la expectativa de sabor a chocolate y el dulzor de las muestras. ¿Sí? Indique cuáles serían las modificaciones que ustedes realizarían en el ensayo para evitar o para disminuir el efecto del color de bizcochuelo en la percepción del sabor de chocolate y el dulzor. ¿Acá qué pasaría? Pasaría algo similar a lo que vimos con el café. Si ustedes sirven una muestra de uno tiene más sabor, tiene más concentración de cacao, va a ser más oscura, ¿sí? Que la otra. Mientras que si lo sirven en el mismo recipiente, o sea, ese cambio de coloración, la persona lo va a notar. Pero yo acá les estoy pidiendo que digan qué cambios realizarían para que la persona no note esos cambios, ¿sí? De coloración. Bueno, una era que acuérdense que esto también lo charlamos, que la utilización de la luz roja suele enmascarar colores, ¿sí? Después, la otra, a ver, esperen que les comparto para que Claro, yo ustedes eso mismos la lo tenía, vean. pero más que nada con el ejemplo del yogur, por ejemplo, cuando era de frutilla.
pero no en un color Claro, así. pero en realidad enmascara, digamos, casi todas las muestras, o sea, los colores. Pero a mí lo que me Después, confundió ahí es que pensé que cuando nosotros le presentábamos las muestras a los evaluadores, tenían que ser todos los platos iguales, pensé yo. No pensé que podíamos poner un plato de un color y otro de otro. claro, pero acá justamente yo les estoy pidiendo que ustedes digan qué tienen, o sea, qué es lo correcto. Pasemos a esto. Primero, que si ustedes están trabajando con un grupo de personas, siempre presenten todos en recipientes iguales. Pero acá justamente el ensayo es ver cómo varía la percepción si eso no se realiza. ¿Sí? ¿Está? Profe, ¿por qué Sí. la pregunta de ¿serviría ambas muestras en recipiente color verde estaría mal? Bueno, sí, yo acá les hice el color, o sea, si ustedes mantienen el mismo, acá tienen, por ejemplo, tienen dos cuadrados, uno más oscuro que el otro, ¿sí? Vendrían a ser las dos muestras con intensidades de cacao diferentes, ¿sí? Fíjense lo que pasa si yo lo superpongo sobre un fondo negro y sobre un fondo blanco, sobre dos fondos negros, sobre dos fondos blancos. No, acá no dibujé los verdes, pero pasaría lo mismo que si mantengo el mismo fondo, ¿sí? Va siempre, siempre, si yo mantengo el mismo fondo en las dos muestras, la diferencia de color se nota. En cambio, si fíjense, lo que hago es superponer la muestra más oscura sobre un fondo oscuro y la muestra más clara sobre un fondo blanco, se elimina o se evita o se disminuye esa diferencia de color. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí. Bien. Sí, se nota. Bien. Lo mismo pasaría si utilizan dos fondos verdes. Ay, perdón. Claro, porque acá justamente ustedes lo que tenían que prestar atención era qué es lo que tenían que hacer ustedes. Si yo les pedía que eviten o disminuyan el efecto, digamos, del color de la muestra, ahí justamente lo que tenían que plantear era esto. Acá les cambié el fondo verde. ¿Se dan cuenta que se ven diferentes? Y si usted nos pide que se note, ahí usamos el mismo color. Si en realidad el color, ¿qué es lo que sucede? Si a ustedes no les importa que la persona que va a evaluar note la diferencia de color, porque a lo mejor el objetivo de la prueba es otro, chicos, entonces siempre tienen que utilizar el mismo recipiente. Por eso hacemos siempre hincapié de que tienen que trabajar en condiciones estandarizadas. Porque si se presentan las cosas, si uno tiene ganas de hacer un ensayo cualquiera, digamos, y sigue mal el procedimiento, pueden pasar estas cosas, que ustedes obtengan resultados erróneos porque están presentando mal las muestras, ¿sí? A veces lo que sucede es que a lo mejor la empresa a mí me manda, como pasaba en el caso de los yogures, me manda los yogures y yo, la diferencia de color la tengo que enmascarar de alguna manera. Bueno, ahí lo que hago, lo más normal, es usar un cambio de luz, ¿sí? Esto, lo del uso de distintos tipos de de colores de recipiente, era para hacerlos pensar a ustedes un poco y en función de lo que vimos, qué era lo que pasaba, ¿sí? De los cambios de colores en función del recipiente. Profe, ¿y la luz cálida para qué se usa? No, en realidad la luz cálida se usa bastante en quesos, pero también la luz fluorescente, pero tanto la luz blanca como la luz cálida en general no van a enmascarar mucho. A lo mejor la luz cálida puede llegar a enmascarar diferencia en los colores de queso, ¿sí? Porque justamente el queso tiene un queso duro o semiduro, ¿sí? Que son más amarillos, no un queso blando tipo cremoso, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo quiero enmascarar un poco ese cambio de coloración porque veo que las muestras
no tienen igual color, ahí puedo usar una luz cálida, ¿sí? Bueno, ¿está la parte esta? Sí. Bueno, y Profe, después tenía... perdón, me sí. quedó una duda con el de la mañana. En el del verde y el rojo, son opuestos sería, ¿no? Porque estaba tomando nota y me pareció que dijo complementario y yo tenía notado que el verde con el rojo eran opuestos y que el rojo con el violeta, que están más cercanos, eran complementarios. ¿O se me confundió? No, te confundiste. Ah, el rojo y el verde son complementarios. Sí. Ah, listo, listo. Bueno. Después lo que tenían en el turno mañana y en el turno tarde era un ensayo de QA. ¿Sí? Yo quería decir lo mismo que la chica. Entonces, complementario es cuando están en contra, cuando son opuestos. Son opuestos. Ah, listo, listo. Entonces, en el ejercicio de panes de masa madre, ustedes tenían 3 muestras, una que era elaborada con una levadura comercial, otra que era elaborada con un pan obtenido a través de una masa madre fermentado por 12 horas, y en la otra muestra un pan obtenido con una masa madre de 24 horas de fermentación. ¿Sí? Bueno, al principio lo que tenían que hacer era explicar todo y describir todo cómo realizaban la prueba. Y yo les decía algunas cosas que ustedes tenían que tener en cuenta para, digamos, explicar todo eso. Y por otro lado tenían que definir 2 de los descriptores. Bueno, primero, al ser una prueba de análisis descriptivo cuantitativo, ustedes tienen que trabajar con panelistas entrenados, ¿sí? De 8 a 12 evaluadores es lo que se prefiere. Van a encontrar trabajos que haya 3 evaluadores, ¿sí? Nunca más de 15 porque ya ahí es un problema para trabajar con tantas personas, ¿sí? Pero bueno, que sepan que 8 a 12 es algo, es lo normal sería. Bueno, lo primero que tenían que describir eran todas las etapas, ¿sí? Y lo que acá la mayoría se olvidó, es decir, que previo al entrenamiento ustedes tienen que seleccionar, reclutar y seleccionar a esos evaluadores. ¿Está? La selección se hacen con pruebas de selección que son de acuerdo a normas internacionales. Ahí tienen muchas pruebas de identificación de gustos básicos, de reconocimiento de olores, que esos evaluadores tienen que ir pasando justamente para ir quedando seleccionados. ¿Está? Una vez que se seleccionan esos evaluadores, se reúnen, ¿sí? Con el líder del panel. Acá la mayoría, fueron muy pocos que se acordaron de poner porque, ¿qué es lo que pasaba? Muchos de ustedes me copiaban y me pegaban o lo que habíamos dado o generalidades, pero en realidad siempre ustedes adapten el ensayo a las pruebas que ustedes están analizando. Entonces, a mí me interesaba saber con qué tipo de muestras ustedes trabajaban la generación de descriptores y la generación de vocabulario y el entrenamiento del panel. Una de las cosas que tenían que aclarar era que al menos tenían que, para el entrenamiento, utilizar 2 muestras, presentarle al panel una de un pan con levadura comercial y otro de un pan obtenido de masa madre. ¿Quieren presentarle las 3 muestras? Les presentan las 3 muestras también, ¿sí? Pero al menos 2. ¿Por qué? Porque yo les tengo que mostrar de alguna manera a los evaluadores la diferencia entre lo que van a ver. ¿Está? ¿Esto sería la selección de los evaluadores? ¿Tipo la prueba que usás para seleccionarlos? No. La selección ya les dije, pruebas de identificación de gustos básicos, reconocimientos de olores, pruebas triangulares, todo esto lo han visto, ¿sí? En teoría. Sí. Una vez que ustedes tienen los panelistas seleccionados, se entrenan. Y siempre el entrenamiento es con las muestras específicas que ustedes van a realizar, ¿sí? Entonces, en el entrenamiento,
como mínimo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les dije en la explicación del TP? En general, si vos trabajás, por ejemplo, si después del ensayo individual vas a trabajar con muestras que son similares a productos del mercado, por ahí el entrenamiento, y que no te difieren tanto del producto del mercado, por ahí el entrenamiento te conviene hacerlo con 2 o 3 muestras de productos de la competencia, que sean similares a los tuyos, ¿sí? Si tu producto varía mucho con respecto a las muestras de mercado, incluílo. O sea, no solamente dale la de la competencia, sino pon el tuyo. ¿Por qué? Porque puede pasar que ahí, cuando vos generás la lista de descriptores, no se consideren descriptores que sí aparecerían en la muestra experimental tuya, ¿sí? Y después, si son muestras que en realidad ustedes están probando formulaciones nuevas, o un producto nuevo en el cual no tienen otro de comparación en el mercado, ahí preséntenle las muestras de ustedes. Acá, ¿por qué les digo como mínimo 2 muestras? Primero, porque tienen que saber ellos ver la diferencia entre un pan de masa madre y un pan común con levadura comercial, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, ustedes tenían que poner que otra de las etapas era la generación de vocabulario y de entrenamiento. Ahí tenían que decir qué muestras utilizaban, tenían que hablar que en la generación de descriptores, los que salen, digamos, de la generación de descriptores son estos 7 descriptores que les aparecen acá, ¿sí? Algunos me ponían cualquier descriptor. No, en realidad ustedes adapten siempre el ensayo en función de lo que se les está explicando, salvo que específicamente yo les pida, bueno, cuáles son los descriptores más adecuados que usted considera que se pueden trabajar con este tipo de muestras. Pero si yo se los estoy dando los descriptores que salen del ensayo de generación de vocabulario son estos de acá, ¿sí? Profe, entonces cuando hablamos del paso donde se generan los descriptores, ¿ponemos entre paréntesis estos descriptores o no es necesario? Si ustedes no los nombraban, no les bajaba punto, pero sí lo consideraban mal si me ponían otros descriptores que no eran los que aparecían acá, porque parecía que me estaban hablando de cualquier otra cosa, ¿sí? Claro, pero mejor si los ponemos entonces. Sí, mejor si los ponen, pero si no los ponen, o sea, sí me interesa que pongan las muestras, o al menos decir, luego de la generación de descriptores, los descriptores finales que se van a utilizar son los que después, posteriormente, aparecen en la tabla, ¿sí? Claro. También Bien. tendríamos Claro, que aclarar profe, que se definen y los anclajes. Sí, también tienen que aclarar que acá no solamente se generan los descriptores, se hace, digamos, una reducción de los mismos para que no haya repeticiones, sino que también se define su forma de evaluación y se ven cuáles son los anclajes que se van a utilizar para cada descriptor, ¿sí? Una vez que termina todo eso, pasan a la etapa individual, y en la etapa individual tienen que decir que se realicen condiciones en cabinas estandarizadas de luz, tienen que decir cómo se presentan las muestras se van a presentar codificadas en forma aleatoria, a temperatura normal de consumo, se les va a presentar agua para que ingieran como limpiador de paladar entre una muestra y la siguiente. Acá también lo que puede pasar es, las muestras las pueden presentar las 3 simultáneamente o las pueden presentar por separado. Eso si me ponen uno u otro no hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 6 muestras, no me pueden presentar las 6 muestras simultáneamente. Está ahí el criterio de ustedes, es que tienen que saber que por sesión podrán evaluar 3 muestras, 4 a lo sumo. Pero si tienen 6 muestras, van a tener que dividir 3 muestras en uno y 3 muestras en otra sesión, ¿sí? Claro. Profe. En este caso Sí. igual se puede presentar las 3 muestras de una sola vez. Sí, acá pueden presentarlas de una sola vez, porque algo también que les aclaré,
es una muestra que se puede presentar a temperatura ambiente. Si ustedes tienen una muestra que tienen que presentarla a una temperatura de cocción, ahí sí o sí las tienen que presentar en forma separada. ¿Por qué? Porque si no, cuando ustedes van a evaluar la tercera muestra, ya no tiene la misma temperatura que cuando evaluaron la primera. ¿Está? Claro. Sí, sí. ¿Profe, las prueban en cabinas sensoriales separadas o en la mesa redonda? Sí. No, mesa redonda es generación de vocabulario y entrenamiento. ¿Está? Ah, listo. Después, No me había quedado. ensayo individual en cabinas sensoriales estandarizadas. Ahí también tenían que decir que se les daba una hoja donde tenían que marcar la intensidad con la que percibían cada atributo de cada muestra, y posteriormente lo que se hace es, en lo que es el análisis de los datos, es asociar cada intensidad a un número escalar. Eso se saca promedio, desviación, y después se suele hacer una ANOVA, un análisis de comparación de medias, entre los promedios de las muestras. Había algunos de ustedes que me ponían, y se hace una ANOVA, y en realidad, ¿qué significa que se hace una ANOVA? ¿O para qué sirve? ¿Sí? La idea es comparar los promedios obtenidos de cada una de las muestras. ¿Está? Después, ¿qué otra cosa más? Creo que no me estoy olvidando de nada, pero... Profe, yo te hago una consulta. Cuando tenemos 3 muestras que son diferentemente significativas, ¿tenemos que poner cuál tiene mayor, por ejemplo, elasticidad, cuál es mayor firmeza? Sí. ¿Pero decimos solamente cuál es la mayor o decimos no, esta es mayor ahora, que esta? Ahora pasamos a esto. Ah, bien. Esperen que ahora pasamos. Después tenían que definir los descriptores, elasticidad y masticabilidad. Muchos de ustedes me ponían que la elasticidad era la capacidad de estirarlo y que vuelva a su forma original. Y en realidad me lo están o sea, esa definición de elasticidad no es válida para este tipo de producto, ¿sí? Porque no es una masa cruda, es un pan. Acá lo que puedo hacer para ver la elasticidad es comprimirlo con los dedos, hacer una ejerción con los dedos y ver el grado de recuperación de la estructura una vez que cesa el esfuerzo. Claro, ¿sí? yo no entendí que me estaba pidiendo en base al alimento, porque decía defina solamente, entonces yo no sabía si me lo estaba pidiendo Pero en chicos, base me pasó lo siempre mismo. hablo y digo cómo realizó la prueba, ¿sí? Estoy hablando de la prueba de los panes. Y ahí mismo adentro le pido que defina descriptores de elasticidad y masticabilidad. ¿Está? Para masticabilidad, algunos pusieron el grado de esfuerzo que se realiza un alimento para poder deglutirlo, ¿sí? El número de masticaciones, o sea, para deglutir el alimento. Si ponían esas definiciones eran válidas siempre y cuando aclaren hasta que se trague o hasta que se deglute el alimento, porque había algunos que no me lo aclaraban, ¿sí? Bueno, y después tenían que interpretar los resultados de la tabla. Y acá, de nuevo, hacer diferencia con las cosas que fui encontrando. Había algunos que me respondían, ¿hay diferencia estadísticamente significativa entre disculpe. muestras? Sí. Profe, disculpe, ¿y de dónde sacamos las definiciones de los descriptores? Porque eso nosotros lo habíamos charlado. Sí, sí, pero lo charlamos y usted dijo esas definiciones en la teoría de TP. Usted dijo esas definiciones. Yo lo interpreté con lo que usted dijo. Después no tenía esto que acaba de decir que, bueno, era en base al alimento que estaba crudo. Yo tenía la definición general. No, es que justamente la definición general que yo les di de elasticidad es del grado de recuperación, porque si vos te lo pones a pensar así, fíjate, es el grado de recuperación que tiene la estructura de un alimento una vez que se le aplica algún tipo de esfuerzo. Ese tipo de esfuerzo puede ser de deformación, de compresión o de estiramiento, ¿sí? Lo de masticabilidad también. Sí, pero por eso mismo, es como que yo, por ejemplo, tengo apuntado, o sea, tengo mis apuntes que solamente tengo la definición de 2 o 3 descriptores, no tengo de toda la lista.
¿Se van a basar No, en de eso toda en el la lista siguiente no, examen? de toda la lista no, pero en general, o sea, charlamos, no les voy a tomar algo de que no se haya charlado o que se Bien. haya visto en los coloquios que ustedes realizaron, ¿sí? Porque en los coloquios creo que también les di para definir descriptores. ¿Está? Bueno, En el coloquio 1 era para nombrar. En el no, cuadrito, después. no, en el coloquio 2. Ah, No lo recuerdo, pero en el coloquio 2 tenían un problema de CUDEA. Pero bueno, les voy a pedir los normales, o sea, no es que les voy a pedir que me definan algo que no lo hayamos visto. Pero, ¿Está? por ejemplo, si vos pones en general, por ejemplo, elasticidad, que es la capacidad que tiene un cuerpo de retornar a su estado inicial una vez que se le ha aplicado una fuerza, estaría bien. Sí. Porque no está. Ah, listo. Lo que yo no puedo considerarte bien es que vos me digas que, como yo te lo estoy pidiendo con respecto a estas muestras, si vos me pones que es por el estiramiento, no. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Después. Claro, y eso se los dije siempre. Siempre, por eso justamente es importante que definan los descriptores en cada uno de los entrenamientos en función de las muestras que ustedes tienen. Profe. Y la forma de evaluación, porque alguno lo puede evaluar con las manos, otro lo puede evaluar con los dientes, y yo les dije que eso cambia mucho digamos, la percepción. La percepción. Profe, yo soy del grupo de la tarde y a nosotros nos tocó fiabilidad y, por ejemplo, yo lo puse en base al alimento que estábamos analizando. Sí, está bien. Ahora vamos al de la tarde, ¿sí? Bueno, y en la tabla, ya les digo, había algunos de ustedes que me ponían que había diferencia significativa entre todas las muestras, yo eso no lo voy a considerar bien. Ustedes lo que tenían que analizar era descriptor a descriptor, qué era lo que pasaba. Y, o sea, no solamente decir si había o no diferencias significativas, sino cómo era la intensidad de las muestras en sí. Entonces, si a ustedes les aparecía, por ejemplo, en el caso del gusto ácido, que las 3 muestras eran estadísticamente diferentes entre sí, no solamente tenían que poner eso, sino que la de masa madre fermentada por 24 horas era la que mayor acidez tenía, y la de levadura comercial, la de menor acidez, mientras que la otra era intermedia. ¿Sí? Profe, Porque algunos me ponían solamente la mayor, y después no me decían qué pasaba entre las dos